Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Te doy la bienvenida a este encuentro en el marco de la cuarta semana de acompañamiento oncológico coordinado por Ana Martínez. Es un lujo, una alegría enorme poder acompañarte hoy. Me presento, mi nombre es Natalia Sarro, soy psicóloga, soy especialista en bienestar laboral y me dedico al entrenamiento y cultivo de la compasión y el liderazgo compasivo hace ya más de 15 años acompañando a mujeres líderes en el campo de la salud, académico, de la educación y de los negocios. Y para mí es, como te decía, un gran lujo estar hoy acá porque Ana me invitó a traerles algunas experiencias, algunas preguntas, algunas buenas prácticas que en mi historia como psicóloga y como entrenadora me ha permitido poder descubrir y aprender a través de las personas que he acompañado y que creo que pueden serte útiles en tu momento actual, ya sea que tengas un rol formal como líder de un equipo, de una comunidad, de una causa, ya sea que te importe asumir un rol de liderazgo independientemente de tener o no un cargo jerárquico o de influencia, y cómo poder apoyarnos en los cuatro pilares de la arquitectura compasiva desarrollada por Mónica Worline y Jane Dutton, que es uno de los modelos que me gustaría presentarte hoy, para que puedas llevarte, ojalá, hacia el final de este encuentro a tu espacio de práctica y de aplicación algunas maneras de pensar o repensar tu rol para influenciar desde la compasión y para la compasión. Con esto entonces te voy a compartir pantalla. Como te decía, el norte, la brújula de hoy va a ser preguntarnos qué significa en estos tiempos de exclusión, de soledad y de burnout, diseñar microculturas de cuidado, cuál es nuestro rol, cuál es nuestra función, a dónde estamos llamados a traer o a sembrar semillas de compasión en el espacio laboral o en las comunidades o familias que queremos acompañar y apoyar. Y desde este lugar quiero traerte lo que para mí es un principio fundamental y es que las personas somos aquello que cuidamos y que también somos de los lugares donde nos cuidan. Y desde ahí entonces quiero también honrar a algunas de las muchísimas personas que he tenido la suerte de cruzarme en la vida y que siento que me han acompañado en estos últimos 15 años en mi camino de entrenar mi mirada de la compasión y de llevarla a los lugares de trabajo donde sabemos que hay muchísimo sufrimiento. Y uno de ellos es Gonzalo Brito Pons, un psicólogo chileno y un gran maestro a quien respeto muchísimo y de quien todavía sigo aprendiendo hasta el día de hoy desde mi rol de instructora del entrenamiento en cultivo de la compasión de la Universidad de Stanford. También quiero que sepas que parte de las experiencias y los aprendizajes que te voy a compartir parten de investigaciones como por ejemplo de Mónica Worline, una de mis referentes y maestras del Center for Compassionate Leadership, donde también tuve el enorme gusto de formarme como instructora con una gran familia de colegas. Entonces, estamos acá porque estamos parados en los hombros de gigantes y en personas que ya vienen hace muchísimos años entrenando, enseñando y cultivando una mirada compasiva alrededor del mundo. Así que no estamos solas, no estamos solos en este encuentro. Dicho esto, quiero presentarte algunas directrices que nos van a acompañar. La agenda de hoy tiene que ver con empezar por explorar juntas, juntos, cuáles son los costos de ignorar los cuidados en el lugar de trabajo, qué significa liderar con compasión y para la compasión, por qué son complementarios estos dos elementos, para qué sirve liderar para la compasión y cuáles pueden ser pilares concretos que tenemos o estamos llamados a mirar desde nuestro rol, ya sea que lideremos una comunidad, un equipo de trabajo, una fundación, que tengamos un equipo a cargo en una empresa u organización privada o pública, o simplemente que queramos repreguntarnos cómo yo puedo influenciar con mayor empatía y amabilidad y fortaleza y asertividad también los espacios donde yo noto que hay altos niveles de sufrimiento y malestar. Y entonces para arrancar, te quiero invitar a que tomes tu silla, ocupes tu silla en este rato juntos, que ojalá no sea un espacio únicamente de, de llegar con nuestro cerebro, con nuestro aspecto más cognitivo, sino también que sea un espacio de reflexión y de bajar al cuerpo y bajar a lo más sutil de tu propia experiencia encarnada.
Y con esto te quiero invitar a que hagamos una breve práctica de 3 minutos, donde quizás puedas también empezar a llegar a este espacio. Y si está bien para ti, puedes cerrar por un momento los ojos, encontrando una postura de estabilidad, de entregar el peso del cuerpo a la silla, de dejar descansar tus manos sobre tu regazo. Y tal vez puedas tomar 2 o 3 respiraciones profundas de limpieza. Con cada exhalación, llegar un poquitito más a este espacio. Inhalando por nariz y exhalando por boca, liberando tensiones o incomodidades en el cuerpo, liberando todo aquello que no necesites por este rato. Y desde aquí quiero invitarte a que traigas a tu mente el recuerdo, la imagen de alguna amiga, amigo o colega que consideres talentoso o talentosa. Date un momento para que aparezca en el amplio espacio de tu conciencia el rostro o la imagen de alguien a quien tú respetas por su sensibilidad, por su empatía, alguien que tal vez te apoyó en un momento difícil de tu vida personal o de tu carrera, alguien que tal vez desarrolló el coraje y la valentía para tomar decisiones incómodas sin perder su humanidad. Puede ser un referente, un líder, un compañero o compañera de trabajo, un maestro, un amigo o una amiga. Alguien que incluso tal vez te inspire, te motive a ti también a conciliar esa fortaleza y esa amabilidad. Y que cuando pienses en él o ella digas naturalmente, wow, ojalá haya más gente como él o como ella a cargo. Deja que lleguen las imágenes, las sensaciones, tal vez un momento que hayas compartido con esta persona. ¿Cómo te hace sentir evocar su presencia? Y cuando lo tengas, si es que lo tienes, te invito a abrir los ojos, ojalá teniendo muy cerquita, muy presente a esta persona. Y quiero invitarte a pensar que esta figura de tu historia, esta figura que tal vez te inspira admiración o respeto o que te ha motivado a superar situaciones difíciles, de la misma manera en que tú hoy estás recordando o agradeciendo a esa persona por existir, en este mismo instante tal vez hay alguien allí afuera que te ve a ti con esos mismos ojos. Hay alguien que te trae a ti en sus propias prácticas de cultivo de la compasión o alguien que te ve como referente, como líder. Puede que sea tus pacientes, clientes o alumnos, si estás en un rol como profesional de la salud o la educación. Puede que sea las personas que confían en tu trabajo como líder en una organización. Puede ser un familiar al que estás acompañando porque está atravesando una situación de salud delicada. Puede ser una causa, un proyecto o una comunidad a la que estás apoyando. Y si estás aquí es porque evidentemente algo de esto te importa hacer una diferencia en la sociedad, incluso tal vez te importe dejar un legado. Muchas de las personas que acompaño tienen este gran impulso, esta gran cosquillita en la panza por dejar para las próximas generaciones semillas de compasión y cuidado. Todas estas causas son sumamente valiosas y respetables. Y sobre todo en estos tiempos que corren de desesperanza, con altísimas tasas de burnout, es tan fundamental poder reconectar con esta fuerza de tener una voz, con esta fuerza, con esta disposición a influenciar los espacios
y no achicarnos, a ocupar los espacios donde somos llamados a colaborar, a mentorear, a acompañar, porque nuestra presencia compasiva es revolucionaria en los tiempos que corren. Yo no subestimaría en absoluto el hecho de que hoy estés acá disponiendo de tu valiosísimo tiempo para juntarte con otros colegas alrededor del mundo a cultivar tu mirada compasiva. Entonces, si te estás preguntando qué diferencia podés marcar vos desde tu pequeño o gran lugar en la comunidad y en el mundo, estás en el lugar indicado. Y también estás aquí porque tú y yo somos hijos de la época en la que hemos nacido y que justamente influenciar con y para la compasión tiene que ver con aprender a tomar responsabilidad o con recordarnos, ojalá, el valor que tiene tomar responsabilidad por generar círculos de cuidado a nuestro alrededor. Entonces, de esto se trata, de pensar en las personas que nos han apoyado en momentos difíciles, en recordar que tú también eres vista como una líder o líder compasivo, incluso aunque no te des cuenta, incluso aunque las personas no te lo comuniquen diariamente, pero esto es lo que quiero que te acompañe en el resto de este encuentro, en que piensen en las personas que para ti son inspiración de compasión y que recuerdes que tú también lo eres para otros. ¿Y por qué es tan importante hablar de liderazgo compasivo en estos tiempos? Porque como dice Peter Frost, siempre hay sufrimiento en la sala. Y como siempre va a haber sufrimiento en la sala, el sufrimiento es un aspecto inseparable de la experiencia de ser humanos, necesitamos conectar con la compasión como esta motivación fundamental que hemos heredado de nuestros ancestros y que al mismo tiempo, la buena noticia, es entrenable. Y es esta motivación que nos invita a conectar con el coraje, como dice Paul Gilbert, de descender a la realidad de la experiencia humana. Es conectar con esta sensibilidad al sufrimiento propio o ajeno cuando emerge, unido a ese compromiso por intentar aliviar o prevenir el sufrimiento, es decir, pasar a la acción, hacer algo pequeño o grande para que el sufrimiento que estamos observando en el mundo, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestro grupo de seres queridos, se vea aliviado. Y si te pones a pensar, tú y yo ya venimos equipados biológicamente para ofrecernos gestos de cuidado. Tú y yo no estaríamos aquí hoy más o menos saludables, más o menos lúcidos y más o menos presentes si no hubiera habido una infinita cantidad de manos altruistas y generosas que nos cuidaron desde pequeños, que nos alimentaron, que nos acompañaron cuando estábamos atravesando un momento de enfermedad, que nos sostuvieron en momentos en que tal vez perdimos un trabajo o nos sentimos solos o emigramos a otro país. Y esto ya es una buena noticia. El cuidado sostiene nuestra vida desde el inicio. No es algo que hay que fabricar, sino, desde mi perspectiva, es una motivación fundamental, tremendamente humana, tremendamente urgente, que sostiene la vida desde los inicios. Y que si sostiene tu vida y la mía desde los inicios, también necesitamos que sostenga nuestros lugares de trabajo, nuestras organizaciones, los lugares donde pasamos millones de horas a lo largo de nuestra vida colaborando, resolviendo problemas, trayendo soluciones, ¿no? Entonces hablemos, ¿cuál es el costo de ignorar la motivación compasiva en nuestros lugares de trabajo? Estoy segura que no te voy a sorprender con algunas de estas estadísticas, solo para recordarte, sabemos, por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, que hay más de $1 billón de pérdida de productividad cada año asociada a síntomas de depresión y que esto además correlaciona con altísimas tasas de absentismo asociadas a desórdenes de salud mental, solo por nombrar un aspecto de la salud de las personas. Y por lo tanto, así como nuestra salud personal e individual impacta en los lugares de trabajo y en la calidad de nuestra, por supuesto, productividad y la calidad de nuestra presencia y vinculación en el mundo del trabajo, también el mundo del trabajo nos afecta en nuestro bienestar personal. A veces nos llevamos, ¿no? Los problemas a casa desde las oficinas. Entonces, desde aquí necesitamos partir de la idea de que las organizaciones pueden ser grandes amplificadoras del sufrimiento humano o también pueden ser lugares donde el sufrimiento se vea aliviado. Y eso parte de la motivación de quienes lideramos esos espacios. Por seguir trayéndote algunas estadísticas,
Sabemos que el impacto del burnout o el estrés crónico en los líderes es altísimo. De hecho, según una investigación de la Harvard Business Review del año 2023, sabemos que más del 53% de líderes a nivel global reportan haber experimentado desgaste crónico y que esto además incrementa visiblemente las posibilidades de perder personas súper talentosas. Todos conocemos a alguien que ha necesitado presentar una licencia médica, que no pudo llevar adelante su proyecto, que se bajó de su equipo o de un objetivo compartido con su organización por dificultades de salud mental propia o de un ser querido. Entonces, el burnout también impacta en nuestras organizaciones. Y gran parte del trabajo de un líder compasivo es preguntarnos por la cualidad de los sistemas en los que estamos trabajando. Muchas veces me gusta traer este baño de realidad con las mujeres líderes con las que trabajo y les pregunto si la depresión que están sintiendo o lo que ellas no llaman depresión o ansiedad es exclusivamente algo que asocian a un fallo personal, al no estar cuidándose lo suficiente, o si hay algo de lo que el sistema y el ambiente laboral propone que también está alimentando ese malestar, ese insomnio, esa ansiedad. Y entonces podemos ir construyendo juntos la idea de que cuando estamos trabajando en sistemas que están basados en comportamientos tóxicos, en lugares donde no nos sentimos vistas, cuidadas, donde nuestra voz no es escuchada, donde no hay reconocimiento, donde no hay seguridad psicológica, la depresión, el insomnio, dolores físicos, dificultades emocionales, conflictos, son respuestas humanas y esperables. Son síntomas de un sistema que no cuida a quienes cuidan. Y esto es una invitación a desculpabilizarnos y tal vez, como nos propone Paul Gilbert, empezar a tomar responsabilidad, ¿no? Por nuestra contribución en esos sistemas y también por hacer que estos sistemas sean generadores de bienestar y no de más malestar. Y si te pones a pensar, el sufrimiento en tu lugar de trabajo no siempre es evidente. Muchas veces se disfraza de un compañero que ya no enciende la cámara o no aporta ideas, de plazos incumplidos, de mails sin responder, de conflictos que no tienen resolución aparente. Entonces quiero invitarte a que te preguntes o que tal vez evoques qué signos de malestar has notado en ti o en otras personas en tu lugar de trabajo en este último mes. Y posiblemente muchos de los comportamientos propios o de otros colaboradores que hayas visibilizado, que estés visibilizando ahora, de lo que nos están hablando es de un sufrimiento no dicho, ¿no? De este sufrimiento invisible en la sala del que nos hablaba Peter Frost. Y entonces aquí es la invitación a poder separar el comportamiento inhábil o el error, entre comillas, de este colega, de la humanidad detrás de esta persona que está haciendo tal como tú y tal como yo lo mejor que puede con lo que tiene, con un sistema nervioso complejo, una mente sesgada y en los tiempos de burnout y exclusión que nos toca vivir a todos. Entonces, en este punto, dado que el sufrimiento es ubicuo, dado que la compasión es la respuesta urgente e inevitable al sufrimiento en la sociedad y en los lugares de trabajo donde queremos crecer y generar proyectos compartidos, la gran pregunta que posiblemente te estés haciendo es, bueno, ¿y entonces cómo me puede ayudar la compasión a mí en mi rol de liderazgo? Entonces acá quiero frenar un momento juntos, juntas, para definir de qué vamos a hablar cuando hablamos de liderazgo, al menos en este espacio hoy. No vamos a entender el liderazgo como un equivalente o un sinónimo de autoritarismo o de ser déspotas, ¿no? Que son muchas veces asociaciones limitantes e injustas para la palabra liderazgo. Vamos a pensar la palabra liderazgo como tu capacidad de influir en ti misma y en los demás para avanzar hacia la consecución de un objetivo común. Liderar como una capacidad de influenciar hacia mundos futuros que nos importan. Y entonces, si podemos quitarle el ropaje de autoritarismo o despotismo o injusticia a la palabra liderazgo y podemos decantarlo en su esencia de influenciar para un bien común, es inevitable entender que liderar es acompañar a otros independientemente del rincón que ocupamos en la sociedad, en la comunidad, en la organización. Es decir, los líderes pueden emerger desde cualquier rincón de la organización, no únicamente el gerente general de un hospital o el CEO de una empresa puede influenciar para la compasión. Lo que importa sobre todo
es la conexión profunda y genuina con tus valores en relación a traer o co-crear con otros microculturas de cuidado. Y sabemos también por estas investigaciones que cuando cultivamos un liderazgo compasivo, no solamente se beneficia al individuo que lo entrena, sino también el equipo y la organización en un todo. Sabemos que correlaciona positivamente con aumento de productividad, con mayor lealtad y niveles de retención, es decir, la gente quiere seguir trabajando contigo o para tu causa, se siente más comprometida, trae su mejor versión, está más predispuesta a aportar soluciones de manera creativa y por supuesto se desgasta menos, se desgasta menos. Y tal vez, si eres mujer cuidadora, como muchas de las personas que me apasiona acompañar, trabajar con mujeres líderes, me pregunto si tú estás dispuesta también a asumir tu capacidad de cuidar como sinónimo de liderar, sea que cuides a un familiar enfermo, sea que estés cuidando a un equipo, sea que estés creando una fundación o un comité para traer iniciativas de cuidado a algún sector de la población. Cuidar y liderar pueden ser sinónimos. Cuando no nos apropiamos de los cuidados como una forma maravillosa e indispensable de liderazgo en nuestra sociedad, nos estamos perdiendo de hacer este tremendo aporte al mundo y de aportar un legado que de otra manera no podríamos aportar y que queda vacante. Entonces, desde este lugar, quiero traerte algunas ideas que trabajamos, como te decía, desde la mirada del liderazgo compasivo. Y vamos a entender la compasión como dos formas de liderazgo: liderar con compasión y liderar para la compasión. Inspirados en este libro que te recomiendo si te interesa seguir indagando en esta línea, el libro de Awakening Compassion at Work o Despertar Compasión en el Trabajo, de Mónica Worline y Jane Dutton, las autoras nos invitan a pensar que liderar con compasión tiene que ver con tratar a todas las personas, incluyéndote a ti misma, y sobre todo te diría, incluyéndote a ti misma, a ti mismo, con compasión. ¿Qué quiere decir esto? Entendiendo que la compasión es algo que equilibra nuestro lado tierno, amable y también nuestro lado valiente, fiero y sabio, ¿no? Y quiero acá traer un ejemplo muy chiquitito de lo que para mí es cabalmente un ejemplo de liderazgo compasivo en salud. Hace 1 año y medio mi padre sufrió un accidente doméstico que derivó en un ingreso, en una internación que generó un gran revuelo familiar y muchas complicaciones de salud para él. Yo estaba en ese momento en Barcelona y la mujer que ves en pantalla es la médica que lo trató y que lo cuidó desde Argentina mientras yo vivía en España. Y cada pequeña acción de esta doctora, que siempre la nombro en absoluta gratitud, porque para mí es un gran referente, eh, de involucrarme en los informes, en los partes médicos, a través de videollamadas, de asegurarse que yo tuviera claridad como hija de los pasos que ella iba dando en el tratamiento, de los planes A, planes B y planes C, en la evolución de la salud de mi padre. El hecho de haber convocado, por ejemplo, a referentes de cuidado de diferentes áreas del hospital para acompañarme a mí, a mi mamá y a mi papá, incluso cuando yo vuelo y llego a Argentina, en fin, infinitos microgestos de cuidado que partieron de la fortaleza y la valentía de una mujer que ocupó su silla y no necesariamente ella era la persona con mayor rango o mayor cargo, incluso con grandes obstáculos, ella fue tomando decisiones que estaban teniendo en el centro el pensamiento de cuidado no solo para el paciente, sino para los que éramos parte de la familia y el resto del equipo de salud. Por eso aquí es importante recordar que liderar con compasión no tiene nada que ver con la pena o con la lástima, que son las grandes confusiones de la palabra compasión. Desde la pena a la simpatía, en general estoy en un lugar de distancia o incluso hasta podremos pensar de superioridad respecto del sufrimiento del otro, como si esto fuera algo que a mí nunca me podría pasar, ¿no? Desde la empatía, podemos decir que estamos un escalón más arriba, puedo estar a la par en un lugar de sintonización emocional con el sufrimiento de este otro, de este paciente, de este familiar, de este amigo, de este colega. Puedo entender que lo que el otro está viviendo es difícil, puedo mostrar preocupación genuina, pero eso no significa que dé un paso hacia adelante a tomar acción por aliviar o prevenir el sufrimiento. De hecho, en el exceso de empatía es donde muchas veces quedamos atrapados muchos profesionales de la salud y desde ahí en general es donde
caemos en estados de distrés empático que nos impiden realmente ofrecer la mayor calidad de ayuda y que también daña nuestra propia salud. Lo que hizo la doctora Ojenberg y lo que nos invito a todos a explorar es cómo podemos hacer un paso más. Y el paso más es pasar de la empatía a la compasión en nuestro rol como líderes. Esto significa no solamente resonar, escuchar, empatizar, sino también hacer algo concreto, pequeño o grande, para que ese sufrimiento que yo estoy observando en un sistema o en un individuo se vea aliviado. Ya vamos a ver la diferencia entre individuo y sistema, muy interesante. Entonces, empatía más acción es compasión. Es otra manera sencillita, si te ayuda, para recordar de qué estamos hablando y por qué necesitamos dar ese paso hacia adelante por nuestro propio autocuidado como líderes y también para materializar en lo concreto esta fuerza de cuidado. Y esa compasión puede tomar diferentes rostros y necesita inevitablemente en los sistemas, hospitales, universidades, comunidades, tomar dos rostros, que es el rostro de la compasión nutritiva y también el rostro de la compasión valiente. Cuando hablamos de compasión nutritiva estamos hablando, si querés, de la versión de la compasión o la cara de la compasión con la que intuitivamente todos resonamos. Tiene que ver con esta disposición a estar con calidez, con ternura, con disposición de contención o sostén frente a un paciente, a un hijo, un familiar, un colega, ¿no? Y tiene que ver con mi foco en el individuo que tengo enfrente. Está más relacionado con el liderazgo con compasión. Es la enfermera que se sienta a pie de cama a escuchar a su paciente, es la madre que abraza a ese hijo cuando tiene fiebre, es la amiga que sostiene la mano de su amiga después de que se acaba de separar, ¿no? Ahora, la gran revolución que necesitamos abrazar, sobre todo las mujeres líderes en los tiempos que corren, es dar un paso hacia adelante, hacia la compasión valiente. Y es estar dispuestas a hacer cosas difíciles sin perder nuestra humanidad. Es buscar conectar con esa fuerza de coraje y valentía, con esa firmeza amable para intentar cambiar situaciones de injusticia, para poner límites en espacios de trabajo cuando es necesario, y qué es lo que te va a permitir a ti liderar para la compasión, es decir, diseñar espacios o microculturas donde el cuidado esté al centro, donde aquello que voy a decir tal vez no te guste escucharlo o sea incómodo para algunos de los que estamos aquí, pero lo hago porque es importante. El bombero, por ejemplo, cuando irrumpe en una casa en llamas, no lo hace ni desde la ternura ni desde la amabilidad, lo hace con fuerza y profundamente conectado al mismo tiempo con la valentía necesaria para confrontar una situación durísima y aliviar el sufrimiento, ¿verdad? Esto es liderar para la compasión. Y en tu caso, te invito a preguntarte en qué lugares te está tocando o te sientes hoy por hoy llamada a encarnar esta postura, que más que una postura es una motivación central, una disposición entrenable, una cualidad que es lo que te va a permitir hacer de espacios tóxicos o espacios donde hay injusticias o donde hay exclusión o donde hay hábitos dolorosos que generan, por ejemplo, conflicto o que generan malestar, hacer de esos espacios lugares donde la gente pueda traer su mejor versión, donde se sienta perteneciendo y donde la mirada del cuidado esté al centro. Y esto también va a incluirte a ti misma. Entonces no podemos dejar de nombrar a Christine Neff y su mirada de la autocompasión o la autocompasión fiera, ¿no? Que tiene que ver con balancear internamente a esa mamá osa que con su cría provee ese sostén, esa ternura, ese cuidado, esa nutrición, pero al mismo tiempo, cuando ella se ve amenazada a sí misma o a los que quiere, a los que protege, sin ninguna duda va a mostrar sus colmillos, ¿no es cierto? Y como mujeres, sobre todo en los tiempos que corren, y considerando nuestra socialización de género, qué importante es que te permitas explorar maneras de conciliar ambas fuerzas, sin negarlas. Entonces, liderar para la compasión tiene que ver con esto, con conectar con tu intención de promover microculturas compasivas que apoyen el florecimiento de todas las personas en tu equipo, en tu organización, en tu universidad, en tu fundación, en tu comunidad, donde sea que hoy estés llamada a colaborar. Y lo que me gusta mucho de esta mirada
es que nos invita a pensar la compasión como una ventaja estratégica, como una intención y una estrategia de liderazgo, donde la idea es que puedas empezar a pensar y ojalá te vayas de este encuentro pensando cómo yo puedo hacer desde el lugar que ocupo para que los actos compasivos de prevención y alivio del sufrimiento no ocurran en mi equipo, en mi comunidad, en mi familia, por mera casualidad, sino que se conviertan, ojalá, en una forma consistente, repetitiva y organizada de responder al sufrimiento. Y para esto quiero dejarte presentado la estructura de la arquitectura social compasiva de estas autoras, donde básicamente te quiero invitar a quedarte con 4 pilares que van a marcar la mayor diferencia a la hora de operacionalizar la compasión en nuestros lugares de trabajo, de realmente bajarla a la práctica, no solo cultivarla en ti misma, que es gran parte también de lo que estamos llamados a hacer como líderes, es preguntarnos sobre la cualidad de nuestra presencia y escucha como líderes, sino, bueno, concretamente, ¿cómo puedo liderar para la compasión? Y entonces esos 4 elementos van a ser los roles, la cultura, las redes y las rutinas. Podría llevarnos un año entero profundizar en cada una, pero no quiero irme hoy sin dejarte algunas preguntas clave. Cuando hablamos de tu rol, piensa en tu rol como líder y repito, no tienes que ser la persona con el cargo más alto. Puede ser que tú eres una enfermera en un hospital, puede ser que eres una cuidadora informal de un ser querido, puede que estés haciendo tus prácticas iniciales en un hospital, pero así todo ocupas un rol, el rol que te fue dado. Ahora, el rol que te fue dado, tal cual figura en el informe cuando atravesaste la entrevista de contratación o la entrevista de selección, no significa que sea el rol que tú finalmente vas a ocupar. La invitación es preguntarte cómo tú puedes adaptar o ampliar los márgenes de tu rol para que la compasión tenga un lugar más claro, más explícito y más vivos y a su vez cómo tú puedes influir en otros roles que ocupan personas de tu equipo para que la compasión también pueda emerger en ellos y en el equipo con mayor facilidad. Y acá va un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, puede que tú te estés dando cuenta que hay personas que se han convertido en referentes espontáneos de compasión. ¿Quién está encarnando hoy por hoy en tu hospital, en tu equipo de colegas, docentes, donde sea que tú trabajes? ¿Quién está encarnando hoy de manera espontánea y no solicitada, pero de manera muy, muy concreta, la compasión? ¿Quién está haciendo ese trabajo de notar el sufrimiento cuando emerge, de acercarse, de elevar la voz ante situaciones de injusticia pensando en el bienestar común? ¿Quién está haciendo ese trabajo ya de una manera concreta y cómo tú desde tu lugar puedes influenciar para celebrar ese rol, para invitar a que más personas también puedan reconocer públicamente su aporte, lo cual no significa sobrecargar a esta persona, sino visibilizar y poder decir desde tu rol de líder, este es el tipo de cultura que queremos seguir modelizando y promoviendo en este lugar de trabajo. Y cuando hablamos del segundo pilar, que es el pilar de la cultura, a mí me gusta pensar que la cultura es cómo se sienten las personas que trabajan contigo el domingo a la noche, de solo pensar que les toca participar de este proyecto contigo el lunes a la mañana, ¿sí? Ese dolor de panza del domingo a la noche respecto del lunes por la mañana es un indicador o un síntoma del tipo de cultura que están construyendo actualmente en tu organización. Entonces, la invitación desde la mirada del liderazgo compasivo es preguntarnos desde mi rol, desde el lugar que yo ocupo hoy, ¿cómo puedo promover una mayor mentalidad de crecimiento? ¿Cómo puedo celebrar aprendizajes en lugar de castigar errores? ¿Cómo puedo generar espacios de seguridad psicológica donde las personas se sientan genuinamente vistas, donde no se sientan avergonzadas de ser quien son, donde se sientan a gusto diciendo me equivoqué, necesito ayuda o hoy no puedo? Esta falta de seguridad psicológica va recortando el compromiso, va recortando la capacidad creativa tuya y de tu equipo. Entonces, pregúntate en tu rol, pero sobre todo en tu sistema, en tu cultura organizacional, hoy, ¿quiénes toman decisiones y de qué manera se toman esas decisiones? ¿Qué es lo que se espera de los demás y qué es lo que se permite? ¿Qué acciones se premian o se castigan? ¿Y quiénes suelen quedar dentro o fuera de los círculos de pertenencia? Estos son simplemente preguntas que iluminan
en dirección a entender el ADN de tu cultura. ¿Para qué? Para poder luego diagnosticar y hacer intervenciones desde tu lugar coherentes con promover culturas de cuidado. El tercer pilar, además de los roles, y básicamente de estos cuatro pilares que estamos viendo, es el de las rutinas. Cuando tú piensas en las rutinas, piensa en estos patrones de interacción cíclica que se repiten. Por ejemplo, la reunión de los miércoles con tu equipo, los procesos que tienen establecidos para seleccionar a una persona nueva, la manera en que le dicen adiós o que dejan ir a un colaborador, em, la manera en que das o recibes feedback o retroalimentación. Piensa en esas rutinas recurrentes en las que tú estás participando y cuáles te parece que podrías rediseñar nuevamente de manera intencional y estratégica para promover interacciones compasivas. Y acá te doy un ejemplo que nos contaba una vez una participante de un entrenamiento. Ella nos decía que en su equipo de enfermería, cada persona tenía que decir al comienzo de la reunión, hoy estoy en rojo, hoy estoy en amarillo o hoy estoy en verde, ¿no? Pensando en los tres colores del semáforo. Y si alguien estaba en verde, esa persona de lo que nos estaba hablando es que tenía recursos para ayudar a los que estaban en amarillo o rojo, y viceversa, ¿no? El que estaba en rojo se estaba permitiendo a través de este simple ritual y ejercicio del semáforo emocional en decir, hoy no puedo, hoy necesito ayuda. Entonces, esta era una manera de rápidamente, en pocos minutos, evidenciar el nivel de seguridad psicológica o de sobrecarga de tareas, y poder redistribuir la carga de tareas u ofrecer gestos de cuidado de manera mucho más sencilla y sobre todo naturalizada. El otro elemento tiene que ver con tus redes, las redes humanas. Una buena práctica para cultivar un liderazgo compasivo es preguntarte a qué redes estás perteneciendo, cuáles de las personas o los vínculos dentro de tu red de trabajo o de los múltiples equipos tal vez con los que hoy te toca trabajar, cuáles de esas personas o equipos están perdiendo calidez o espontaneidad, qué vínculos se sienten menos vivos, cuáles piensas que son los vínculos que podrías alimentar un poco más a través de tu atención, de tu presencia, de tomarte el tiempo, con quién no has estado hablando últimamente, qué podrías hacer para promover mayores niveles de pertenencia o conexión con estas personas significativas de tu red. Y acá te doy un ejemplo de cosas que se pueden hacer que, como verás, no siempre requieren más energía o más tiempo, requieren un cambio de mindset. Por ejemplo, generar comunidades de práctica de trabajadores sanitarios en primera línea, donde personas trabajando en diferentes áreas, pero lo que tienen en común es que están atravesando una carga emocional significativa porque son primera línea y que puedan juntarse de manera recurrente para intercambiar buenas prácticas, para proveerse apoyo, para poder detectar a tiempo síntomas de distrés empático o de burnout y poder tomar acción. O, por ejemplo, otra actividad que he visto en varios de los hospitales con los que trabajaba era establecer grupos de empleados del turno nocturno. ¿Por qué? Porque atraviesan dificultades específicas que los empleados del turno mañana o del turno diurno obviamente no iban a atravesar. Entonces, como ves, es poder ver a tu red y fortalecer los nodos de tu red para que circule de manera mucho más práctica y sencilla, lo cual no siempre es fácil, pero de manera mucho más sencilla las acciones de cuidado. Entonces, resumiendo, ¿por qué es importante entrenar nuestra capacidad de liderazgo compasivo? Para poder nuevamente estar más predispuestos a notar el sufrimiento cuando emerge, en lugar de dejarnos arrastrar por él, en lugar de ignorarlo, poder responder y aliviar el sufrimiento de formas concretas, incluso estratégicas, basadas en la humanidad, que no solo pongan el foco en el rendimiento y la productividad, sino en el humano o la humana detrás del rol. El liderazgo compasivo te va a impulsar a dejar de postergar conversaciones incómodas, a conectar con la compasión y la valentía de la mamá osa para justamente hacer cosas incómodas sin perder tu humanidad. Y te va a ayudar justamente a volverte una buena ancestra o un buen ancestro. ¿Por qué? Porque cuando tú modelas formas amables y asertivas de cuidar y de liderar, hay otros que también te están mirando. Hay colaboradores más jóvenes, hay personas a tu alrededor que se van a sentir inspiradas, que se van a sentir motivadas y que te van a ver a ti como un referente. De hecho, este es uno de los grandes desafíos que tenemos las mujeres líderes. Nos cuesta encontrar mentoras
mujeres referentes en los cuales espejarnos y que nos demuestren que es posible ocupar puestos de mayor responsabilidad, asumir proyectos de mayor envergadura. Si tú eres un modelo de liderazgo compasivo, en realidad no estás solamente aliviando tu propio sufrimiento o alineándote con tus valores, también estás siendo el cambio que quieres ver en el mundo y en las próximas 7 generaciones. Esto de lo que nos habla es de también cultivar como líderes compasivos un pensamiento de catedral, un pensamiento que nos recuerda que mucho de lo que hagamos aquí ahora nosotras es apenas la primera piedra de una catedral que probablemente no vamos a ver construida y terminada, pero que así todo vale la pena establecer esa primera piedra. Y desde acá entonces quiero recordarte esto, que el próximo Buda, como dice Thich Nhat Hanh, probablemente no tome la forma de una persona, sino que va a tomar la forma de una comunidad, un grupo. Entonces quiero invitarte a que puedas preguntarte qué significaría aquí y ahora para mí liderar con compasión y para la compasión en mi comunidad, en ese lugar, en ese círculo, en ese sector de la sociedad donde no me veo no colaborando, donde me siento parte, donde quiero pertenecer, donde noto que hay sufrimiento y necesidades concretas a ser atendidas. Necesitamos que hagas tu parte, necesitamos allí que puedas conectar con esta fortaleza y esta compasión fiera, que es lo que te va a ayudar a ti a seguir haciendo ese gran trabajo que seguramente ya estás haciendo. Y con esto quiero agradecerte de corazón por estar hasta acá, por acompañarme, gracias por tu presencia y nos vemos en la próxima. Chau, chau.